Dios te bendiga y te guarde. En esta tarde traigo un mensaje para ti, muy importante. Dice, deja de ser el Josafat de todos. La Biblia habla de un rey llamado Josafat, quien dice la palabra de Dios que él era íntegro ante el Señor. Pero en la parte que él no era íntegro es que él no sabía cómo elegir sus amistades, o mejor dicho, no tenía el carácter para él decir que no cuando sus amistades lo invitaban a hacer guerras que la mayoría de veces no tenían nada que ver con él. Pero él, aún estando íntegro ante el Señor, se prestaba para las guerras de personas que no siempre estaban en buena lid en lo que sería la visión del Señor sobre ellos. Voy a estar haciendo uso de la palabra en el nombre poderoso de Jesús, en Primera de Reyes 22, versículo 3-4, la versión Nueva Traducción Viviente dice: durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Escuchen bien lo que él dice. Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Todos sabíamos que el rey Acab era el esposo de Jezabel y él había tenido un problema con los sirios y le habían dado esta parte de la ciudad. Y él solamente esperó que llegara Josafat para él querer reclamar esa ciudad y para que él armar una guerra. Antes, en los tiempos de Josafat, era una guerra literal, pero hoy en día esta guerra luce como lo siguiente. El Josafat de hoy en día es aquel que se presta para entrar en oraciones de guerra con cualquier hermano que se lo proponga, sin él antes asegurarse si el Señor lo quiere meter en esa guerra. El Josafat de hoy en día es aquel que todos buscan para que ore, para que haga esto, para que haga lo otro. No siempre esa persona estando bien delante del Señor o no teniendo Josafat nada que ver con esa guerra en la cual la persona quiere entrarlo. Vemos otro caso que se da en Segunda de Reyes 3, del 5 al 8. Voy a estar leyendo la versión NTV de nuevo. Dice: pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió el ejército de Israel y marchó desde Samaria. Escuchen bien, ya en camino envió este mensaje a Josafat: rey de Judá, el rey de Moab se había rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat de nuevo le respondió: por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Este tipo de guerra, vuelvo y repito, personas con sus guerras espirituales armadas ya hace rato y te llaman a ti para que vengas a última hora sin tú saber con lo que ellos realmente están peleando. Aquí claramente dice que el rey dijo, ya en camino, envió un mensaje a Josafat, o sea, ya en camino, que ya hace rato le había iniciado esa guerra y después por último llama ahora a Josafat en la guerra que hoy en día sería orar. Gente que se meten en problemas, en líos espirituales, rompen leyes espirituales, oran sin dirección del Señor y te llaman a ti a última hora. Vamos a orar y tú inocentemente, sin saber ni siquiera con lo que esa persona está peleando, dices como dice Josafat: sí, tú y yo somos, por supuesto, tú y yo somos como uno, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. No, no es así. El Señor me delegaba esta palabra que dice: hay que orar para orar. Y yo decía: Espíritu Santo, ¿cómo así? Hay que orar para saber por qué orar. No podemos estar todo el tiempo disponibles como Josafat para entrar a guerras que no tienen nada que ver con nosotros. La Biblia nos manda a orar unos por otros, no nos manda a ser egoístas, pero seamos conscientes, hay guerras que Dios no necesariamente quiere que nosotros entremos en ella y no podemos estar tan disponibles como Josafat. Lo único que lo salvaba a Josafat, usted puede leer la Biblia, no tengo tiempo para entrar en ese detalle, es que cuando ya él se veía con el lío armado, él preguntaba y clamaba al Señor. Cuando se metió en la guerra con Acab hasta lo hizo a él ponerse el traje de rey y por poco lo matan si no clamaba al Señor a tiempo. Así que esta palabra también es para ti. Si tú como Josafat te metiste en una guerra espiritual con un amigo, con un hermano de la iglesia, con quien sea, y tú no encuentras cómo salir de esos
esos ataques que estás recibiendo en contravenganza por haberte metido en esa guerra que no te correspondía, no te sientas mal. Haz como hacía Josafat, clama al Señor para que no te maten, para que no te entren a palos por esa guerra que no era tuya. También vemos cuando él estaba reunido con estos 3 reyes, él le dice, habrá un profeta del Señor que podamos consultar. Y ahí es cuando consultan a Eliseo. Por lo menos él guardaba esto, que él siempre estaba buscando que fuera la palabra del Señor la que se escuchara. Pero ¿qué tal si Josafat, en vez de querer consultar al profeta del Señor después de que él dice que sí, que va a orar o que se va a meter en la guerra, no lo consultaba antes? En eso era en lo que él fallaba. No digas que sí de una vez cuando un amigo o un hermano te dice, vamos a orar por tal cosa, vamos a ir a esta casa a orar, vamos a ir allí a orar. Eso no es así. El mundo espiritual se rige por leyes y hay cosas en las que, aunque tú tengas la autoridad de Cristo, Dios no te ha mandado a meterte y te puede traer represalias fatales. Así que deja de ser Josafat. Consulta primero al Señor. Hay que orar para orar. Hay que orar para saber qué orar. Gloria a Jesús. No estés diciéndole que sí a toda oración sin tú saber en el lío que te vas a meter, sin tú saber con lo que el hermano está peleando. Y me van a disculpar. Hay hermanos que se pasan hasta, por así decirlo, que saben que tienen una guerra a nivel guerra y te quieren meter a ti, ni siquiera te dicen con lo que ellos están peleando. Dicen solamente vamos a orar. Pero ellos saben ya con qué están peleando, pero ni siquiera te dicen a ti con qué están peleando. Y te dejan que tú metas tus patas completamente, tus piernas completamente y te embarres, por así decirlo. Y después solamente Dios y tú pueden salir de ese lío solos. Así que este mensaje es para ti. Cuando tú vayas a orar, cuando alguien te invite a orar, primero ora para orar. Primero órale al Señor para saber si puedes orar con ese hermano, si debes meterte en esa guerra, si debes ir a esa casa. Hasta para lo más mínimo, pregúntale al Señor para que te evites represalias, contraataques y líos que no eran para ti, pero que por tú estar en el medio, como decimos en buen dominicano, se te pegó a ti. Así que deja de ser Josafat, deja de estar disponible para toda oración sin tú tener revelación. Que la paz del Señor esté sobre ti y tu casa. Que Dios te bendiga y te guarde.